Hemos visto cómo las matemáticas nos ayudan a entender cómo ocurren determinados fenómenos, nos ayudan además tanto a analizar el pasado, analizar qué decisiones hubieran sido buenas o qué decisiones hubieran sido malas, para aprender para el futuro. Incluso puede ser muy útil para que otros países que están en una fase diferente puedan aprender qué ocurre, cuáles son las consecuencias si se toman unas decisiones u otras. Junto con estas matemáticas del coronavirus, hay otras matemáticas que también son muy interesantes y que también tienen que ver con el coronavirus, que son las matemáticas de la economía. Nosotros vivimos en una situación de confinamiento y esa situación de confinamiento impide que se desarrollen con normalidad la vida económica de dos tipos de entidades. Por un lado, la entidad familiar o personal, la economía familiar o personal, y por otro lado, la economía como país. Desde luego, salir de la situación de confinamiento pues parece interesante. Así que vamos a hacer en este vídeo un ejercicio muy interesante para analizar desde el punto de vista matemático si como sociedad estamos preparados para salir de la situación de confinamiento. ¿Esto nos lo pueden decir las matemáticas del coronavirus? Sí, nos pueden informar, nos pueden dar algunas pistas de algunas cosas que hacemos bien, algunas cosas que hacemos mal y algunas cosas que debemos mejorar. Pues vamos a ello. Decíamos en un vídeo anterior que si el 6 de marzo se hubiera tomado una decisión distinta, la situación hubiera sido muy distinta. Pero quiero que veáis un dato que es matemático. Fijaros que, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la enfermedad, os señalo cuántos infectados activos había el 6 de marzo, el día en que pudieron cambiar las cosas. 207.000 infectados activos, es decir, gente que podía contagiar. ¿Cuál es la fecha actual en la que se empieza a plantear el desconfinamiento? El 11 de mayo. Y fijaros cuántos infectados activos habrá previsiblemente en esa época. 226.000. Pues los datos que nos arroja este cálculo matemático, basado en este modelo, sería que tendríamos en esa fecha 226.000 infectados activos. Es decir, han pasado la enfermedad 4 millones de personas, pero de esos 4 millones, el día 11 de mayo, pero de esos 4 millones de personas todavía nos quedan activos 226.000. El resto, los 3.800.000, son gente que no ha sido consciente de haber tenido la enfermedad, han tenido la enfermedad pero se han recuperado o han fallecido. Entonces, ahora lo que nos quedan son 226.000 personas con capacidad para infectar a otros. Pero fijaros que 226.000 se parece mucho a 207.000. Es decir, estamos en un momento en el que si tomamos una decisión adecuada, podremos salir victoriosos de esta batalla. Pero si tomamos una decisión inadecuada, la podemos cagar totalmente, porque estamos en una situación de más o menos de equivalencia con lo que sucedió ese fatídico 6 de marzo. Entonces la decisión que se tomó fue no hacer nada y encima pues, fue un fin de semana pues, especialmente interesante porque hubo grandes aglomeraciones por diferentes motivos. Hubo manifestaciones, hubo congresos, hubo partidos de fútbol, hubo celebraciones religiosas, hubo muchas cosas que no contribuyeron desde luego en nada y que hicieron que la tasa de contagios incluso aumentara sobre una situación que ya era mala, que es la tasa de contagios normal. Bueno, pues, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues vivimos una situación, el 11 de mayo vivimos una situación de confinamiento medio. 26.000 infectados y de estos 226.000 infectados se supone que a esa fecha ya andaremos por los 34.000 fallecidos reales, es decir, 34.000 fallecidos será la diferencia entre los fallecidos que podíamos esperar en situaciones normales y los fallecidos reales que hayamos tenido en esa época. Y estaremos, el número de fallecidos estará más o menos a un ritmo de unos 200 fallecidos diarios en términos reales. En términos oficiales seguramente serán menos. Las decisiones que tomamos, y es importante tenerlo en cuenta, siempre tienen una consecuencia después. Hay una demora, hay un retraso desde el momento que tomamos la decisión hasta después. Es decir, si tomamos una decisión el día 11 de mayo, más o menos hasta el día 25 de mayo no sabremos cuál es la consecuencia de esa decisión que hemos tomado. Imaginad que tomamos una decisión de un confinamiento suave, es decir, que rebajamos, simplemente rebajamos el nivel de confinamiento y permitimos
pues toda una serie de actividades, tenemos que utilizar mascarillas, tenemos distancia social, pero además hay actividades que no están permitidas, como aglomeraciones, como pues la hostelería seguirá cerrada, etc. Bueno, esa podemos entender que es una situación de confinamiento medio. Pongamos esa situación de confinamiento medio y alarguémosla, por ejemplo, hasta finales de junio, que es una barbaridad, ¿eh? O sea, seguramente antes de eso se habrá decidido todavía rebajar más el nivel. ¿Qué pasará según estas matemáticas? Pues nosotros tenemos 206 fallecidos, ese número de fallecidos empezará a decrecer y hacia 14, 15 días después, fijaros que alcanzamos un mínimo, 100 y pocos fallecidos, hacia el día 26 de mayo, pero a partir del día 26 de mayo los fallecidos empiezan a crecer. Y fijaros cómo crecen, 122, 200, 300, 400, 500, andaremos ya por los 1000 hacia el día 20 de junio y a partir de ese momento tenemos de nuevo pues un desastre montado. ¿Qué hemos demostrado como sociedad? Bueno, si se nos da una instrucción, somos capaces de más o menos respetarla. Pero ¿qué es lo que no hemos demostrado como sociedad? Que somos capaces de convivir con el coronavirus. Y lo que hemos demostrado es que somos capaces de reducir, de frenar ligeramente el ritmo de contagios, pero no tenemos costumbres sociales suficientes como para que incluso confinados hemos seguido teniendo una tasa de contagios del 4 o el 5%. Eso, bueno, yo no estoy seguro de que eso tenga algún sentido. Se supone que confinados nuestra tasa de contagios tendría que ser prácticamente cero. Veamos dónde están los contagios, razonemos dónde están los contagios. Los contagios tienen que estar en el ámbito familiar, es decir, en el domicilio. La gente que no respeta el confinamiento, tenemos actividades laborales que se pueden seguir realizando en unas condiciones determinadas. Ahí tenemos otro foco de contagio. También dentro de esas actividades que están permitidas, ir al súper, ir a una farmacia, ir a un banco. Allí también nos ponemos en contacto con personas que están infectadas, también nos ponemos en contacto con objetos que están infectados y sobre todo también nosotros, los que estamos infectados, pues transmitimos nuestros virus a otros. Y seguramente el ámbito hospitalario será el mayor foco de contagio actual. Pero por todas esas razones, lo que hemos demostrado es que como sociedad no somos capaces de eliminar los focos de contagio. Nos tendríamos que plantear si la sociedad española está preparada para empezar una desescalada. Es decir, cada uno tendrá que saber cómo se convive con este virus. Y como sociedad, de momento, no hemos demostrado tener ese conocimiento. Nos seguimos contagiando y a un ritmo grande. Si aumentamos las actividades, teniendo en cuenta que no sabemos convivir con este virus, lo que nos va a pasar va a ser que se tome la medida política que se tome, da igual, porque somos nosotros mismos los que no sabemos convivir con este virus. Y resulta que las reglas para convivir con el virus tampoco son tan complicadas. O sea, parece que la regla de llevar una mascarilla, la regla de lavarse muy a menudo las manos, la regla de llevar una higiene en el hogar superior a la que se lleva normalmente, o en los trabajos o en los sitios públicos, superior a la que se lleva normalmente. Parece que determinadas reglas, como que todo lo que entra en casa tiene que entrar limpio, como que nos tenemos que descalzar, como que tenemos que mantener la distancia social, como que tenemos que limitar el contacto con otras personas. Igual hay que pensar en proteger de una manera mucho más eficaz que hasta ahora a las personas más vulnerables. Si aprendemos en nuestra vida normal a no contagiar nuestros virus a otros y a no contagiarnos de los virus de otros, si aprendemos a proteger a la parte de la sociedad más vulnerable, yo estoy convencido de que somos capaces de hacer una desescalada a cualquier ritmo. No importa si vamos más, si se pueden empezar a hacer más cosas o menos cosas. No vamos a necesitar estar tan tutelados. Los números que nos indican pues que el riesgo que tenemos que la desescalada termine provocando un aumento incontrolado de casos es muy grande. Igual como sociedad no estamos suficientemente preparados y mentalizados para saber vivir en esta nueva situación, pero que podríamos estarlo.